En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para esta celebración de la Transfiguración. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Así se transfiguró presencia de ellos, y sus vidas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas, y se desaparecieron Elías y Moisés. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bien, último domingo de este pequeño ciclo también de ajuste, ¿no? Que es el tiempo de Epifanía, ya que acomoda entre la Navidad y la Pascua, la Navidad que sigue el calendario tradicional de fechas, y la Pascua que es una fecha móvil, pues se calcula por la luna. Bueno, en algún lado hay que meter el ajuste de esto que va para adelante, va para atrás, y bueno, ahí cae. A veces cae más temprano, más tarde. Sabemos de esas cosas, sí, 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 sí. Así que la Epifanía le toca entonces el apretuje en esto. El, el Evangelio que estamos leyendo este año es Marcos, y ya algo tocamos en nuestro reencuentro el domingo pasado con este Marcos que en la antigüedad, hablamos de que están los relatos, y cuando dentro de el camino de las comunidades que conforman finalmente lo cristiano, por decirlo de alguna manera, eh, se fue estableciendo con los conocimientos del tiempo cuestiones con respecto a detalles de los textos bíblicos. Bueno, y Marcos, pues ya lo mencionamos el domingo pasado, Marcos aparecía, uno encuentra esto como una especie de resumen de Mateo. Y fue así hasta no hace tanto, ¿no? O sea, recién con la escuela alemana de los métodos históricos críticos y todo, aparece que Marcos, bueno, finalmente es más antiguo y sirve de esquema para Mateo y para Lucas. O sea, lo que se pensaba que era un resumen, y que algunos también han dicho bastante mal hecho, resulta que lo más probable es que sea la base sobre los que tanto Mateo como Lucas construyen luego el relato. Claro, entonces esto hace que de hace un siglo y medio, un poquito más, hay un interés mayor en Marcos. Es interesante porque cuando uno lo mira de esa manera y no llega con el prejuicio, juicios hechos de antemano, ¿no? El prejuicio es eso. Uno ha decidido de antemano lo que es, entonces cuando lo mira lo ve así. Bueno, esto es lo que nos pasa con muchas cosas, también con los relatos bíblicos. Cuando uno cambia la mirada, empieza a encontrar que Marcos es interesante especialmente por su propio contenido y cómo construye sentido. Un evangelio que uno puede decir que es disruptivo. Domingo pasado estábamos
con el texto de la curación de la suegra de Pedro. Bueno, eso, quienes no lo vieron lo pueden buscar, está ahí en el canal, no vamos a dedicarle tiempo ahora. Y antes de eso mencionamos el tema de la sinagoga, eclesía, comunidad, porque finalmente es la misma palabra, depende cómo uno la traduce. O sea, cuando leemos sinagoga, hoy nuestra mente nos lleva al templo de la comunidad judía, pero así no hay que leer el texto. Es la comunidad de fe del momento. Hoy tendríamos que decir la iglesia, o sea, cuando uno actualiza. Este es a veces el problema de que traducimos unas cosas, otras no, tratamos de forzar las palabras a veces. Bueno, es una cuestión que generalmente sale bastante mal. Entonces, el domingo pasado tocábamos esto de una palabra hablada desde afuera, donde esa comunidad de fe tiene reacciones, o sea, el que tiene un demonio, después habla en nombre de todos, le hace el cuestionamiento a Jesús de que qué quiere con ellos, que ha venido a... Jesús reprende al demonio. Ahora, claro, esto nos va dando pistas de Marcos. Marcos, y este es interesantísimo cuando nos toca pensar en nuestro ser y quehacer comunitario, porque una de las cosas que Marcos hace es eh, quitarle al concepto de comunidad la idealización de las comunidades. ¿No? Idealizamos la comunidad, idealizamos la iglesia, y es donde están los demonios. Perfecto, ¿no? Entonces, ¿dónde esto empieza a moverse? Con esa palabra que a la comunidad les hablaba desde afuera. Entonces, bueno, esto mueve cosas. Lo mismo va a ir pasando más en esto de la suegra de Pedro, es un poco distinto el esquema. Más adelante va a aparecer también en Marcos estas otras cuestiones. Claro, ahora, ¿qué pasó? Hicimos un salto desde el primer capítulo al capítulo 9. Entonces hemos como pisoteado todos los textos en el camino y tenemos el riesgo de leer esta pequeña partecita como algo aislado. Y hemos perdido lo que venía antes. Y si miramos muy rápido para poder ya entrar en nuestro texto de hoy, nos vamos a encontrar con una cantidad de cosas. Entre ellas, las dos multiplicaciones de los panes. Que a veces la tradición, ahí sí, ahí es donde nos juega en contra a veces lo histórico crítico que dice que es simplemente una repetición. Una mirada estructural dice, no, acá hay otras cosas. Entre las dos multiplicaciones, la primera con 12 cestos, recuerdan la multiplicación de los panes, la multitud que escucha a Jesús, multitud hambrienta, y bueno, hay una multiplicación que varía un poco, están los 4 evangelios, estos relatos, varían con el colorido propio, pero finalmente el centro es esto de Jesús, dador del pan, y después hay que ver cómo son las mediaciones de todo. Interesante que está esta, digamos, imagen de las 12 cestas, muy posible es una referencia a la tradición de Israel, las tribus, o sea, una mirada muy interna. Después de eso, Jesús tiene su conversación con la sirio-fenicia, y la discusión si hay un milagro o no para curar su hija, donde Jesús tiene una posición donde está muy centrado en la propia comunidad. Interesante que Dios no está por encima de Dios. Cuando Dios se equivoca, desde los márgenes llegan las voces que le recuerdan cuáles son sus promesas. Esto es algo que encontramos también en estos debates en el Antiguo Testamento. Dios se enoja y Moisés, bueno, Moisés también se enoja, y bueno, hay muchos que se enojan. Y Dios también se enoja y dice, basta, me tienen harto, te daré otro pueblo, y entonces, bueno, pero Dios, vos lo sacaste de Israel, todo. Bueno, veamos, o sea, esto no es nuevo, es parte de las conversaciones a través del tiempo. Entonces, la sirio-fenicia, que justamente uno puede cargarle desde el punto de vista de época una cantidad de cuestiones
de la marginación total, extranjera, mujer, es decir, no tenía, termina siendo la que dice, bueno, pero está diciendo de alguna manera, si la gracia de Dios es sobreabundante, se derrama de la mesa, todos pueden recibir algo. Y por supuesto no es una receta de economía donde no se derrama nada, ¿no? Pero la gracia de Dios tiene esta capacidad de llegar. Entonces, claro, hay otra multiplicación con 7 canastos después, que es un poco la idea antigua también de relacionarlo ya no con lo interno de Israel, sino con el mundo creado, los 7 días. Entonces, estos dos momentos nos van a llevar a una discusión justo antes de nuestro texto de hoy sobre el pan, otra vez. Porque en medio de esto Jesús también dice, cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Entonces, bueno, y ahí los discípulos hacen una mezcolanza y Jesús les pregunta, pero no entendieron nada sobre el pan, no entendieron nada. Así llegamos a nuestro texto de hoy, donde es extraño, donde Jesús sube al monte. Hay, por supuesto, reminiscencias de los temas de la ley, Moisés, Sinaí, o sea, toda esta cuestión de los lugares altos. Entonces, bueno, Jesús también sube con 3 de los discípulos. Ahí hay un montón de lucubraciones de por qué. Eh, es muy posible que para Marcos, que escribe en la época, no quiere quedarse con alguno en particular, tampoco es algo multitudinario, es decir, bueno, estas por ahí son las tradiciones que están dando vueltas. Pero bueno, sube y se encuentra con estos elementos antiguos, ¿no? Es la ley y los profetas, ahí está Moisés, está Elías, y conversan. Lo que tiene de interesante aquí el relato de Marcos es no dice sobre qué, cosa que si leemos Lucas, vamos a encontrar con que Lucas le da otra vuelta de interpretación, pero navegamos Marcos este año. Y esto es donde notamos esto de Jesús en conversación con la ley y los profetas. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Acá Pedro, que ve esto y habla de él, tenían miedo, tenían temor. La forma en que está construido el texto lleva a pensar que no es que la situación produce temor, sino que se habla desde el miedo, desde el temor. Tiene una formulación, inclusive para los que les gustan esas cosas, hay bastante diferencia entre la forma clásica que tenemos del texto recibido y los textos más antiguos. Ahora que eso está publicado y uno puede comparar, uno nota ahí esas diferencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pedro que ahora encomillamos un poquito, porque podría hablar desde otro lugar. ¿Desde qué lugar habla Pedro? No habla, bueno, faltó mencionar que justo el cierre de todo eso anterior, que conecta, por eso a veces Pedro quien toma la palabra, es que Pedro ha dicho, cuando preguntan quién dice la gente que soy yo, quién dicen ustedes, Pedro dice, tú eres el Cristo. Y después le sale con otra donde Jesús primero le dice, qué bien esto, y después al rato le sale con Viernes 7, donde dice, no, que no te vaya mal, y Jesús dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿No? Es decir, esta cuestión. Entonces ahora habla otra vez Pedro. ¿Desde dónde? Y uno podría decir, el relato nos podría haber llevado a otro lugar. Por ejemplo, Pedro podría hablar desde la fe, por ejemplo. Pero el relato con mucho cuidado dice, está hablando, y posiblemente como antes habla en nombre de todos, también aquí, desde el lugar del miedo, como lugar, como concepto. Y entonces dice, no muy diferente de lo que había dicho hace un poco antes, qué bien que estamos aquí. Dice, qué lindo, qué pacífico, qué bien estar en esto. Hagamos 3 carpas, 3 llamadas, como quieran traducir, y una para Moisés, una para Elías y una para vos.
Claro, aquí es donde uno dice, bueno, qué lindo, ¿no? La imagen, porque realmente es casi una de esas imágenes lejos de los problemas, porque bueno, uno compara, porque está jugando con imágenes, bueno, mientras Moisés está recibiendo las tablas de la ley, abajo del cerro hay un despiole de aquello, ¿no? Están fabricando ídolos y el Aarón está al frente de un despiole, marca cañón. Claro, salir de los problemas muchas veces es algo que uno anhela. Ahora, también el detalle de lo que nos dice que hagamos 3 carros. Ellos están fuera. Y lo que el texto venía diciendo, que el encuentro, esto es un encuentro de conversación, se convierte en un encuentro de aislados, desde la mirada de uno para acá, otro para allá y otro para allá. O sea, lo que está junto en conversación, que posiblemente lo que el texto nos está llevando a reflexionar es sobre la propia mirada de cómo nos encontramos como personas cristianas en medio de todo esto. Porque, claro, ¿cómo leemos, cómo interpretamos? ¿Cómo leemos el Antiguo Testamento, que finalmente es la Escritura? Porque nosotros ahora, bueno, claro, con 2000 años de cristianismo hemos metido el nuevo adentro también, pero por supuesto que en la época de Marcos, que leían más o menos lo que nosotros llamamos hoy Antiguo Testamento, ya que el formato de cuáles eran los textos y cuáles no se va a dar recién en el año 90, o sea que Marcos es muy anterior, era de entre el 40 y 50, por ahí. Entonces, todavía tampoco no hay un texto como el que tenemos hoy, siquiera del Antiguo Testamento, y por supuesto que no está el otro. Nosotros hemos metido ahora todo en la bolsa, y a veces nos cuesta. Entonces, claro, ¿qué es el tema? ¿Cómo se lee la Escritura? No se lee de manera aislada, no son compartimentos estancos, son conversaciones donde la clave es la voz del cielo. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Muy parecido al bautismo de Jesús, ¿no? Si uno quiere mirar así cuestiones similares, muy parecido. Donde la llave entonces de lectura es esta conversación que tiene que ver en el mundo cotidiano, porque justamente lo que marcó y marca estos textos es que al menos lo que el relato evangélico, y esto lo vamos a encontrar en los 4, trae sobre el cristianismo, no es una cosa de salirse del mundo e ir a instalarse en las carpas allá del monte, aunque siempre es una tentación. Siempre tenemos un poquito esta tentación de refugiarnos en una fe individual, un poco mística, de un arreglo directo entre Dios y nosotros, y perdemos que Dios se ha instalado en medio de este mundo. Esa es la Navidad, esa es la encarnación que se va a poder leer, porque nosotros tenemos acá un problema. Justamente Cristina mencionaba, bueno, pero ¿por qué corta en el 9? Justo porque hay un versículo más, ¿no? Y que es, a ver, ¿qué significaría resucitar de los muertos? Porque aparece el secreto otra vez, no hay que decir nada. Así como los demonios están llamados al silencio, así también los discípulos están llamados al silencio hasta que se produzca la resurrección. O sea, ¿desde dónde se lee? Esto no se puede leer cristianamente si no se hace desde la resurrección de Jesús, el Cristo, donde Dios se ha instalado en medio de las necesidades concretas de los seres humanos, abajo en el mundo, entre esto, arriba y abajo es solo una forma de construir imágenes, ¿no? Pero abajo en el mundo de todos los días, en nuestro mundo, en nuestras vidas como comunidades, como personas, como naciones, pero justamente con las problemáticas de las personas y comunidades concretas. Jesús va a seguir ahora con las curaciones, va a seguir con esta imagen de
expulsar demonios, y acá los demonios no hay que entenderlo con toda esta carga que recibimos del cine y del medioevo, sino como aquello que produce justamente divisiones, diabolos, si uno va a la palabra, diabolos es el que separa. El verbo diabolé es el que divide, el que separa. Símbolos, usamos la palabra, ¿no? Los símbolos. Símbolos significa que une. Y aquí es donde tenemos que poder movernos en esta cuestión que hace al leer los textos, de poder leer el texto y leer el entorno. Esto de poder comprender para creer y creer para comprender. Esta ida y vuelta de la interpretación de los textos y de la vida de todos los días. Entonces la transfiguración nos trae el entrar en el tiempo Cuaresma, Semana Santa, Pascua, todo este recorrido que se va abriendo, diciendo, Dios mismo en Jesucristo establece su presencia en medio de nuestro mundo. Y desde ahí le encontramos. Ahí es donde le escuchamos y ahí articulamos lectura en función del bien común. Y no nos refugiamos o intentamos refugiarnos en alguna cuestión mística en los cielos, aunque la tentación siempre está, y bueno, un ratito por ahí uno puede, pero siempre es solo un ratito para volver a enfocar, un poquitito, ¿no? Una vacacioncita, de donde estamos llamadas y llamados a ser transformadores del entorno para el bien común, el bien de la creación toda, escuchando como clave de lectura al Hijo amado, a quien debemos escuchar. Que así sea. Amén. Dios hoy nos llama a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más, y solo y aislado no hay nadie capaz. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Es muy importante ver. Ya no es posible creer que todo es fácil. Hay muchas fuerzas que producen muerte, nos dan dolor, tristeza y desolación. Es necesario afianzar nuestra unión. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Es muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. La fuerza que hace brotar la vida obra en nosotros dándonos su gracia. Es Dios que nos convida a trabajar, su amor repartir y las fuerzas juntar. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Por eso ven, entra a la rueda con